Mi nombre es Macarena Cuipil, soy de la provincia del Chubut, de una ciudad muy chiquita que se llama Radatili. Estudié Ciencias Políticas y, bueno, por la beca Chivning tuve la posibilidad de continuar mis estudios y hacer una maestría en Políticas Sociales. Yo soy economista, Milagro Gismondi. Yo estudié estudié economía, pero después por la beca Chimnin estudié una maestría en evaluación de impacto de políticas sociales en East Anglia, que es también en un pueblito de Inglaterra. ¿Y vos en qué año fuiste? Yo viajé en el 2018, fui a York, al interior del interior, medio que repliqué ahí la lógica del interior de Argentina y el interior de Reino Unido, y bueno, estuve un año entero estudiando ahí. Es un pueblito súper turístico, así que todos los fines de semana habían diferentes planes para hacer, y bueno, y trabajé también en la universidad, y tuve la posibilidad también de recorrer un poco Reino Unido, porque empecé a hacer como un voluntariado dentro de la universidad, recorriendo distintos municipios, y después, bueno, por Chivning, que tenía esos viajes que a veces hacían, Sí. también aprovechaba, y más allá de reencontrarme con los otros Chivners, aprovechaba y viajaba y recorría bastante. Así que era un buen lugar para conocer Reino Unido. Yo en Norwich, que es un pueblito que queda de Londres a 2 horas, pero como si fuese para el otro lado de Oxford, para que la gente se ubique. Y lo mismo, era pueblito y un poco la experiencia. Yo me fui en 2015, 2016 sería ese periodo, y éramos, cuando hacía alguna actividad chivinin, nosotros éramos como los primos del interior que llegábamos a Londres, ¿no? Y bueno, yo soy de Mar del Plata, no tan chiquito, pero un poco eso también, ¿no? De haber estudiado en universidad local y después también repliqué allá. Pero la verdad que por lo menos para mí fue buenísimo porque es como que se conoce el verdadero Reino Unido, ¿no? Yendo al interior. Londres me encanta, iba bastante seguido. Sí. Yo decía que ir a Londres era casi como ir a Buenos Aires porque nos juntábamos con argentinos, tomábamos vino, comíamos alfajores, más de una vez comimos milanesas, así que Londres era casi ir a Buenos Aires, en cambio Norwich era como así, mi pueblito, como yo le llamaba, era mucho más, sí, cálido en cuanto no al clima justamente, pero sí en cuanto a la cercanía con los profesores y demás. ¿Y tenías comunidad grande de argentinos o latinos en tu universidad? ¿O eran En poquitos? Norwich no, sí de latinos, argentinos no, conocí a un argentino al final que estaba justo llegando, pero sí de latinos, sí mi grupo de amigos, tengo por supuesto amigos también ingleses, pero mi grupo de amigos de la facultad era Colombia, Perú, Costa Rica, bueno, Italia, pero sí, bastante, no, viste, como uno se va juntando con los latinos. Sí, tal cual. Bueno, también a mí me sirvió mucho para practicar el idioma, el inglés, porque lo que me pasaba en mi universidad también era que había una sola argentina, pero haciendo un doctorado, con lo cual la veía muy poco. Y después, bueno, todos mis compañeros, había solo dos latinos en mi curso, con lo cual eso un poco me llevó a tener que hablar solo inglés constantemente. Y como mi grupo más cercano éramos de distintos países que ninguna compartía el mismo idioma, el único idioma que nos unía era el inglés. Eso llevó también como a tener que, nada, practicar cada vez más palabras, y me pasaba mucho eso, ¿no? Como que hablaba casi 12 horas del día en inglés y solo tenía mis márgenes pequeños con latinos, y lo mismo que vos comentabas, ¿no? Bueno, Londres era como el Buenos Aires que te unías con todos los argentinos y Sí, ahí sí intercambiabas. hablabas español, casi, creo no haber hablado inglés en Londres, pero con esto que decís del inglés, para mí hay algo que generó como un punto de inflexión en ese año, que soy una persona que escucha un poco más, porque justamente por ahí por el idioma, eh, es como que, bueno, primero escuchaba para decir, yo en español es como que tratás de, o sea, soy muy charlatana, entonces me hizo ser una persona como mucho más, sí, más de escucha y no tanto de hablar, más allá que obviamente después de un año uno habla. Pero ¿y la experiencia más académica o profesional, cómo te resultó? No, súper bien. Un poco lo que vos decías de la cercanía, mucho de lo que pasa, no sé, al menos yo hablo por la universidad que me tocó a mí, pero intercambiando con otros amigos que me hice también de otras universidades que fueron al interior, genera como esta cercanía, te genera tal vez un poquito más de oportunidades, o tal vez son las mismas que en Londres, pero hay menos gente que aplica,
¿no? Por un tema demográfico, entonces hace que puedas tener muchas más alternativas. Por ejemplo, yo me fui con la escuela de verano, apliqué a una beca y hice un mes en Ghana, una escuela de desarrollo local en Ghana. Después con la universidad también participé, bueno, de este programa que te comentaba, que viajamos a distintos lugares del país. Estuve también tutoreando unos japoneses que habían venido, y es todo o sea, trabajo ad honorem que se hacía con la universidad, pero me servía porque me generaba cada vez más contactos, ¿no? Practicaba mucho el idioma, conocía otras culturas. Entonces, siento como que hubo mucha conexión entre el cuerpo docente y los alumnos, y algo ahí interesante, bueno, nosotras que las dos estamos en la función pública o estudiamos temas vinculados a la función pública, yo sentía que había mucha conexión entre la academia y el Estado. Y creo que eso es un punto súper importante, que tal vez acá en la Argentina un poco, bueno, vos lo vivirás también, ¿no? Como que está un poco disociado. En la universidad era como que los temas que vos estudiabas o que los profesores estaban investigando tenían cierta implicancia y cierta consecuencia con la realidad que estaban viviendo en el municipio o en el país. Entonces constantemente te obligaba a estar atento a las noticias, a ver qué pasaba, ¿no? Como que te vinculabas con la ciudadanía desde otro, y con los gobiernos locales desde otra manera. No sé si a vos te pasaba lo mismo en esta conexión que había. Sí, sí, con la conexión, por supuesto, es completamente diferente que las universidades de Londres en el sentido que te ibas a tomar algo con los profesores, pero esto también de las oportunidades que vos decías. Yo lo mismo ahora, como vos comentabas, lo de Ghana, yo estuve un mes en Zambia porque hice una pasantía con Oxfam, que es una Sí, como ONG, pero que ya es mega. es súper conocida. Sí, hicimos una evaluación de impacto de un programa en Zambia, entonces pude ir un mes allá y después unos meses en Oxford. Estuve viviendo después de que terminó como el año académico, fueron 3, 4 meses, pero ese tipo de oportunidades se te da como vos decís, porque aplica menos gente, y además un punto muy importante, un poco de lo que vos decías, para mí, cuando yo resumo mi año de Chevening, no es solamente por lo que estudias estrictamente, aunque también, sino porque es un año que te lo dedicas para vos y tu profesionalización, ¿no? Digo, es como que uno aprende no solamente yendo a la facu, sino, por ejemplo, a mí fue el primer año después de miles que no trabajaba, entonces podía leer, o sea, fue un año, yo digo, yo realmente como aprendí mucho, no solamente o sea, lo que aprendí en la facu, sino esto, de que tenía tiempo de leer todos esos libros que no podés leer cuando estás trabajando. Yo acá había hecho en Argentina una maestría y claro, pero trabajando, entonces no es lo mismo. Tal cual. Y encima tenés, bueno, otro tipo de vida social y demás. Entonces, para mí sí, ese año fue todo, o sea, Zambia lo incorporo, por supuesto, a lo que fue la experiencia Chimnin y todas estas oportunidades que eran casi constantes, ¿no? Si uno las busca, si uno está atento, es mucho más que el curso específico de econometría que tenía y demás, que obviamente que eso sí se aprendió, o sea, aprendí un montón, pero yo creo que el resto de las cosas, bueno, y después la experiencia que te da, por supuesto, intercambiar con alumnos de todos lados del mundo. Entonces, sí, eso fue una gran experiencia. Y para mí, y con esto corto, también, vos decías esta conexión con los gobiernos locales. A mí no tanto eso, pero sí algo que me llamó la atención. Yo estuve en Inglaterra el año del Brexit. Reino Unido, Uh, en realidad. Súper El interesante. Brexit, sí, que si bien podemos hablar toda una mañana sobre el Brexit, una de las cosas que me llamó la atención, más yo estudiando economía, después evaluación de impacto, medio fanática de los datos, es que la discusión después se tornó un poco más política, más parecida a la latinoamericana, pero en un primer momento llegaban folletos a casa con datos sobre las exportaciones de Reino Unido a Europa, o sea, era dato, era como información dura en una campaña electoral, algo sumamente raro, ¿no? Digo, nosotros en eso sí estamos como muy, muy, muy lejos y eso es algo que me acuerdo, pero perfecto, ¿no? Digo, el cómo y cómo yo vivía con un par de ingleses, debatían con información, más allá de después que la política siempre tiene algo de subjetivo, de pasional, y eso en todos lados del mundo, eh, pero esa información dura fue algo así que también son esas enseñanzas, que es lo que decíamos, ¿no? No es solamente lo que vivimos en la universidad, que estuvo buenísimo, sino en toda la experiencia Chevening. Sí, no, súper interesante. Bueno, un poco
lo que vos decías, esto de no sentir como una carrera. A mí me pasó algo parecido a vos, que yo siempre trabajé y estudié, entonces siempre sentía la universidad o la parte académica como una carrera, como, bueno, me tengo que terminar rápido porque tengo que trabajar acá, tengo que hacer esto porque siempre un paso para otra cosa. Y, y este año, ese año que viví en Reino Unido fue como un poco poder estudiar lo que a uno le gusta, lo que a uno le interesa, dedicarle tiempo a investigar, bueno, la manera en cómo eran los exámenes, cómo te evaluaban. Digo, no era sobre un conocimiento puntual, al menos en mi maestría, Mi no era caso sobre un también. conocimiento puntual, sino como que todo el tiempo, y de hecho los mismos docentes nos incentivaban a que busquemos problemáticas de nuestros países. Ellos mismos nos decían, porque de esa forma también ellos aprendían un poco sobre la realidad de cada uno de nosotros. Entonces era, bueno, tomen esta teoría, pero aplíquenla a una política pública en Argentina, en Latinoamérica, y todo el tiempo como que fomentaban esta comparación o poder investigar como temas más locales y ir generando nueva bibliografía, digo, toda esa experiencia que yo lo veo a veces reflejado en mi trabajo actual. Actualmente soy subsecretaria de Relaciones Institucionales en Chubut y hay veces que antes de empezar cualquier programa o cuando traen una idea, lo primero que me sale es, bueno, ¿qué bibliografía hay? ¿Qué antecedentes hay? Y me quedó como eso de las investigaciones previas, de ver, bueno, veamos otras experiencias, la política pública comparada, que para mí es donde más hice foco y siento que es una de las joyitas que me traje de Reino Unido, constantemente el comparar y evaluar y ver qué hacen nuestros pares, qué hacen otras provincias, qué hacen otros municipios, otros países cerca de Argentina. Yo tuve un solo Exacto. examen más allá del final de la maestría, un examen, por ejemplo, de econometría, porque es muy difícil si no evaluar con algo de, como comentabas, pero si no esto de así, que te hagan preparar policy reviews y ese tipo de cosas que son las que después, tal cual, es así, implementé como directamente, yo fui secretaria de Hacienda en la provincia de Buenos Aires, entonces eso lo implementás eh, porque la lógica tiene una lógica mucho más de qué información le das al tomador o sea, de decisiones públicas, ¿no? O sea, no solamente a mí, sino yo, por ejemplo, eso como secretaria de Hacienda, como jefa de gabinete del Ministerio de Economía, lo que hacía era, yo le tenía que llevar información a mi superior. Y ellos tienen esa lógica, o una lógica de decir poco, ¿no? O sea, de decir poco, muy bien investigado, pero dame one page. O sea, una Sí, hojita donde esté todo. Nosotros, y por ahí, igual los argentinos un poquito menos, el resto de Latinoamérica sufrió un montón con eso porque te preparan, viste, documentos de 50 páginas para decirte, deberíamos decidir esto. Y esa lógica de los ensayos cortos y demás, total. sí, es algo que yo como que directamente apliqué en el laburo. Eh, Quizá mucho más, por eso yo digo que me llevé mucho más esas cosas más de soft skills y no tanto las más duras, aunque sí hicimos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, algunas evaluaciones de impacto, se evaluó el impacto, por ejemplo, del SAME, no sé si ubicás Sí, el programa de emergencias que tenía la ciudad, pasó a la provincia, y se evaluó que bajaron un 17% las muertes por siniestros viales, o sea, como, y ahí son esos pequeños logros que decir, bueno, lo que fui, estudié y demás, se pudo aplicar. Eh, pero más que eso, por ahí es las lógicas de cómo, eh, sobre todo por ahí tomar decisiones en el ámbito público, eso sí es una experiencia, por lo menos en mi caso fue increíble y por lo que vos decís también claramente en el tuyo. Y ahora, sí. ¿cómo fue volver a Chubut? Y fue un poco duro al principio porque, más allá de la experiencia que tuve en Reino Unido, viví 10 años en Buenos Aires. Entonces, si bien yo iba y venía todo el tiempo, pues siempre nunca dejé de estar presente con distintos tipos de trabajos, es otra lógica, ¿no? Y un poco lo que vos hablabas. Si desde Buenos Aires a veces costaba la construcción de datos, de estadísticas, acá muchísimo más que nada en las provincias, porque también hay como una lógica mucho de que siempre se hizo así. No es como la Re. primera frase que escuchás. Siempre se hizo así. ¿Por qué lo voy a cambiar? Entonces estamos como en todo ese proceso de cambio cultural. También el haber tenido la experiencia de haber vivido afuera y también haber aprendido a convivir con otras personas que no pensaban igual, todo, de cierta forma moldeó un poco mi carácter, moldeó un poco mi vocabulario y retomando una cosa que vos decías al principio sobre el uso de las palabras, que vos tenías una escucha más activa después de poder escuchar tanto inglés, a mí lo que me pasó es que yo solía decir como frases absolutistas. Todos Claro. los argentinos, todas las personas,
Claro, y en el inglés era como, te miraban, no, no, no es todas las personas, algunas. O insertar palabras como el quizás, tal Claro, vez, considero, creo que, ¿no? claro. Eso Sí. parece una tontera, pero la realidad es que te cambia muchísimo cómo te expresás, porque aparte, cuando vos haces una oración con tanta determinación, te decían, ¿qué evidencia te respalda, ¿no? Para decir que todas las personas hacemos tal o tal No cosa. solamente el ADN argentino es lo que me lleva a hablar así, no es que, pero Tal sí, cual, tal tal cual. cual. Pero Esa uno aprende era. en eso, ¿no? Sí, para mí tal cual. Y un poco, ojo, lo que decís de Buenos Aires, a mí me pasó lo mismo. Cuando ni bien llegué a provincia de Buenos Aires, Mm, pensando que iba a hacer eso, alguna evaluación de impacto, y de hecho te nombré SAME y un par más se hicieron, pero yo pensando, bueno, voy a implementar todo, y no, era primero que haya algún tipo de base de datos, de información, o sea, yo quería evaluación de impacto todo el proceso que se hizo más de manejo de datos, de monitoreo, o sea, fue como, sí, años luz entre una cosa y otra, por eso de hecho una de las cosas que hice post Chevening fue empezar a ser docente, que incluso fue gracias a Chevening, porque fue en uno de estos encuentros que siempre se hacen de cuando se va una camada nueva, sí, eh, que conocí a alguien de la Universidad Austral, le comenté que había estudiado y demás, y a partir de ahí doy evaluación de impacto en la maestría de políticas públicas de la Austral desde el 2017, y un poco yo también lo hacía, más allá que a mí me encanta la docencia, también por esto, porque yo sentía que en la provincia no estaba explotando todo lo que yo había aprendido. mm, Que después con el tiempo uno eso empieza a valorar más lo que aprendió en términos más soft y no tanto sí, lo hard, y que además a lo hard por ahí es como que se le pudo dar ¿viste? Un tiempo para que decante. O sea, ya eso, en el 2018, 2019 sí hicimos evaluaciones de impacto. Pero todo ese recorrido, mientras se hacía ese recorrido, dije, bueno, con la docencia transmito parte de lo aprendido, ¿no? tal cual. Bueno, ya te sumo un tema más, que algo que estamos implementando en Chubut, que también tiene que ver un poco con esta experiencia con Chimning y un poco lo que vos comentás de la evidencia, es que creamos un centro de estudios políticos y sociales porque veíamos mucho esta carencia de lo que estaba estudiando la academia y lo que estaba pensando el gobierno como plan de gobierno futuro, de desarrollo en términos productivos, en términos de desarrollo humano de los ciudadanos. Así que empezamos con ese proyecto y lo primero que me acuerdo que le pedí al equipo fue, bueno, juntémonos con todos los think tanks, con todas las universidades, toda aquella persona que esté investigando algo vinculado a políticas públicas de Chubut, para empezar a alinear objetivos. Y bueno, estamos en ese proceso, pero la respuesta del otro lado era, ay, esto nunca pasó, nunca me vinieron a consultar qué estábamos investigando, qué estábamos estudiando. Y cuando te empezás a ver, claro, hay muchas personas, muchos estudiantes que están investigando temas que por ahí el gobierno ya decidió no seguir por esa línea hace muchos años atrás. Entonces, Sí, como que decís, sí. bueno, hay que empezar a reestructurar y empezar a tejer estos lazos que tal vez yo lo veía mucho en York, donde estudié, estaba súper unido porque muchos de los docentes además eran funcionarios públicos Ah, o trabajaban en algunos institutos como think tanks, entonces como que había mucha conexión y permanentemente, no sé si porque justo mi departamento era el de Public Policy, entonces como que tenían una injerencia en la administración pública, pero constantemente, de hecho, venían funcionarios a dar charlas a la universidad, entonces como que había un ida y vuelta muy fluido, que nuestra idea, al menos en la provincia de Chubut, es empezar a retomarlo, pero es esto de los soft skills que vos decís, que por ahí es como tomar ideas que sirvieron allá. ¿Y hoy en sí. qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando hoy? Yo después de Chiminin, bueno, estuve eso en Provincia de Buenos Aires, como Secretaría de Hacienda, como jefa de gabinete del Ministerio de Economía, después también algo en Nación, y después mucha consultoría económica política, eh, y ahora sigo, pero no tanto en la coyuntura argentina en particular, sino más en Latinoamérica, y hay algo que a mí casi que me obsesiona y me fui corriendo para ahí, es todo lo que es el proceso de toma de decisiones de la política pública, ¿no? Porque también, y eso es algo que me dio, Chimnin arrancó, si vos querés, y después la experiencia de la gestión pública te da el cómo se toman decisiones que sí, la academia o la teoría es una cosa, pero después la práctica pasa
por otro lado, somos humanos que tomamos decisiones, hay que estar informados, sí, pero también se toman decisiones muy rápidas. Entonces estoy bastante obsesionado con todo lo que es el proceso de toma de decisiones, que creo que un poco en la línea de lo que vos decís, no solamente en las universidades en Argentina, sino en el mundo, deberían y están yendo hacia eso, ¿no? Cursos mucho más de liderazgo, de toma de decisiones, de gestión de información, de incluso hasta de salud mental. La otra vez escuchaba un podcast muy interesante que justamente hablaba Pepe Sánchez, que es un ex basquetbolista, y decía, al deportista que no se prepara la noche anterior, no descansa bien antes de un partido, se lo acusa, o sea, se lo critica, y por ahí al político o incluso a un director de una empresa, para el político, si el día anterior a una, no sé, conferencia de prensa importante, sale con amigos y demás, no genera lo mismo. Y uno tiene que estar descansado para tomar decisiones, tiene que estar descansado, tiene que hacer deporte, o sea, es como todo el complemento, ¿no? Entonces, en todo eso estoy, sí, ahora trabajando bastante, y me parece que sí, donde un poco la política está también yendo, ¿no? A liderazgos como un poquito más o menos, porque el tema fundamental, y lo venimos hablando nosotras, pero que se nota que tuvimos eso, academia, gestión y etcétera, pero si no es que a veces por ahí podés saber un montón de energía, o de un tema específico, de minería, del tema que sea, de petróleo, pero después gestionar un equipo es otra cosa. Totalmente. Tener este tipo de experiencias o este tipo de prácticas de decir, tengo que analizar desde bibliografía, qué están pensando los otros, el disenso, el saber decir quizá qué te parece y demás. Todo eso se va aprendiendo también mucho en la práctica. Yo creo que las universidades, por supuesto, pueden hacer mucho, y con la metodología por ahí inglesa, que es más de estudio de casos, se puede hacer mucho más. Pero es muy necesario, porque si no la política pública se torna o muy política en términos no de política pública, sino más de partidaria, ideológica, si vos querés, o muy burocrática y alejada. Siempre se hizo así, ¿no? Creo que Sí, achicar esos gaps, dirían los sí, ingleses, pero achicar esos, sí, y tender puentes es, no sé, hoy por hoy un poco lo que me obsesiona. Vos estás muy full gestión, así que lo tuyo debe ser más sí. 24/7. Sí, más full gestión, pero también algo que vos decías de retomar como este lado más humano del liderazgo. Eso, va, al menos uno cuando está en la función pública lo ves mucho, porque también tenés que liderar personas que vienen hace mucho tiempo en la administración, con ciertas características y ciertas costumbres, gente que viene con otro impulso, otras energías, pues todo el tiempo esto que vos decías, ¿no? Como mediar energías. Y algo que a mí me acuerdo que una de mis jefas de una pasantía que hice en la universidad en York, que me acuerdo que nosotros teníamos reunión de equipo todos los lunes. Y ella celebraba si el fin de semana nosotros nos habíamos ido de viaje, habíamos hecho una actividad nueva, habíamos, no sé, investigado algo. Era como que los primeros 15 minutos de la reunión de equipo era para saber qué habíamos hecho el fin de semana. Claro, Y a mí me voló la cabeza, sí, porque yo sí. decía, pero no te importa cómo trabajo, mis resultados, qué hice. No, no, y ella celebraba si vos te ibas de viaje, si conocías otra cultura, si habías emprendido algo, ¿no? Y había esto de algo de ella de rescatar lo que cada uno había hecho y meterse un poquitito como en la vida personal de cada una muy por encima, porque en realidad simplemente preguntarte qué hiciste el fin de semana, porque después ella retomaba todo eso y decía que la experiencia que cada uno iba teniendo servía para el trabajo en sí, ¿no? Como en su conjunto, porque eran nuevas experiencias, nuevos contactos, nuevos conocimientos, nuevas ideas, y como que Totalmente. celebraban mucho esto. Y a mí al principio me pareció bastante chocante, porque nuestra cultura en Argentina es distinta, y yo hago política de los 18 años, tengo 32. Siempre trabajé en distintos ámbitos de la política partidaria o de la administración pública, y a veces no está bien visto que te vayas de vacaciones Claro, o que sí, hagas sí. un viaje. O si vos contás, no, este fin de me leí un libro, te miran como, pero no tenías que trabajar. No había una reunión que tenías que tener. Sí, Entonces, sí, ¿no? sí. Como que es esto que vos decías, este cambio de lógica que siento que ahora se está dando un poco, ¿no? Como el entender que nada, somos personas y que si estamos descansadas, que si tenemos un grupo de contención, practicamos un deporte, hacemos algo por nuestra salud mental, digo, rendimos más. Entonces me parece súper interesante, porque a mí al principio me pasó un poco eso cuando vine a Chubut. Era como, bueno, 24/7. Después te das cuenta que
no rendís y que la gente tiene una vida y que el mundo sigue y si estamos o no estamos, la administración es una rueda que continúa, ¿no? Sí, para eso hay como mucho que hablar, porque aparte también esto, con bueno, el momento, ¿no? De criticar al funcionario público, la casta y demás, tiene que ver, digo, obviamente, y hay mucho para criticar también del funcionario público, no voy a levantar una bandera eh, que a veces no me pertenece, porque digo, obviamente la historia argentina lleva a eso, ¿no? A esa crítica, pero también esto, entender que la toma de decisiones que son difíciles y que uno muchas veces en política pública no hace lo que quiere, sino, o sea, dentro de las opciones elige el menos malo o evita daños. Eh, yo digo que a partir del Dibu Martínez es como que nos podemos Sí, tenemos un referente más claro, ¿no? Porque en realidad uno es mucho más atajador de penales que el que mete goles, ¿no? O sea, es difícil, sobre todo en economía, ¿no? Digo que encima da malas noticias, la economía en Argentina es lo que es, entonces uno eso, ataja penales, obviamente cada tanto algún, ni siquiera gol, por ahí alguna jugada linda, pero no mucho más, eh, pero y entender eso también, y entender eso y poder convivir con eso, con templanza y demás, es muy, muy difícil, o por lo menos no se valora hasta que no estás adentro, ¿no? Digo, hasta que no vivís esa experiencia. Entonces, probablemente, no sé, pero tu profesora haya vivido algún tipo de experiencia así que hace que después lo quiera transmitir también de esa forma, y yo creo que sin duda es parte de lo que uno le recomienda a los chicos. No sé si te pasó a vos sos igual, sos más chica que yo, pero a mí desde el 2016, 2017 que volví, hasta ahora, todos los años, siempre, viste, dos, tres personas te preguntan por la beca, te piden recomendaciones y yo siempre como que es el antes de la entrevista, ¿no? Que es el gran cuco para los que ya quedaron en la sí. entrevista, pero sobre todo, si quedan, yo les digo, avísame si quedas y te doy recomendaciones para cuando vayas. Y es esto, es aprovecha full todas las actividades extracurriculares, aprovecha full conocer Reino Unido. De hecho, yo me arrepiento un poquito no haber conocido algo más. Fui a algunos lugares que antes nunca había escuchado, tipo The Lakes, me pareció divino, o algunos más turísticos, pero por ahí decir, eso, la oportunidad que la tenés ese año de tenerlo ahí, que por ahí después desde Argentina es más fácil volver a Londres, a Madrid, pero es más difícil, viste, ir a un pueblito, o a lugares, o no sé, incluso a Escocia, Edimburgo, digo, tenés un montón de lugares, viste, que son muy lindos y, y es parte de la experiencia Chevening. Yo hablo mucho siempre de eso, de la experiencia Chevening, y que no se termine incluso, porque nosotros nos hemos visto trabajando y sabemos que somos, viste, Sí. Cheveners, y Hay como eso, una complicidad, ¿no? Cuando ¿qué? encontrás a Sí, alguien que es Chimney, ya sabés que compartís algo en común. exacto. Entonces la experiencia Chevening es más que la facultad, aunque aprovechen la full, siempre digo lo mismo, y es más que el año estrictamente de que te vas. De hecho, justo ayer uno de los que hablé antes de la entrevista me dijo, quedé, me dice, y encima seguí tu recomendación y me voy a un pueblo, no me voy Qué a bueno. Londres. Así que entonces encima, viste, predicar, viste, con la palabra siempre a mí me gusta bastante. Sí, no está bueno. Yo eso te sumaría que, bueno, también, ¿no? Como que cuando me consultan, para mí algo súper importante, que al menos a mí me sirvió, fue como planificar mi año. Fue como, bueno, ¿a dónde voy a poner el foco? ¿No? Voy a poner el foco en esto que decís, en conocer al interior de Reino Unido, voy a poner el foco en querer irme a una escuela de verano. Fue algo que yo, por ejemplo, pensé desde el momento uno. De Mira, hecho, fue parte de mi aplicación cuando apliqué a la universidad, porque yo también vi la universidad qué programas de estudios tenía con posibilidades de becas para escuelas de verano. Dije, bueno, esta universidad tenía un viaje a África que era mi sueño, yo quería conocer mucho el modelo de desarrollo de los países africanos, dije, bueno, esta universidad. O sea, yo creo, siempre recomiendo esto, ¿no? Como planificate. Bueno, ¿cómo va a ser tu año? ¿Dónde vas a poner tu energía? ¿En viajar? ¿En viajes de estudio? ¿En actividades extracurriculares? ¿Te gusta la universidad porque tiene un centro de estudios que es muy interesante? ¿Te gusta la ciudad porque tiene, no sé, algo de arquitectura que te interesa? O digo, eso a mí me ordenó mucho, porque algo que pasa una vez que estás allá, que a vos te habrá pasado, es que hay tanto para hacer,
que Sí, si no vas ordenado, te sentís como abrumado y te pasa la ola y encima ya son súper estrictos con los deadlines de las aplicaciones, entonces como que tienes sí. que estar muy pendiente de, bueno, si quiero en agosto esto, me tengo que preparar estos meses antes, entonces yo como que a tus tips le sumaría la planificación, como entender muy bien qué queremos hacer, como cuál va a ser el objetivo de nuestro viaje, por más que después cambie, ¿no? Digo, pero por lo menos ir con la mente con una o dos cositas que uno quiera hacer. Después también te sumo esto de, es una recontra linda experiencia también vivir con gente que no habla el mismo idioma que nosotros, que si bien a veces uno es mucho más cómodo, bueno, vos mencionabas que viviste con ingleses, yo viví con una chica de Lituania y otra chica de Escocia, y bueno, fue mutando, pero estuvo bárbaro porque más allá de compartir, hablar todo el tiempo en inglés, compartís temas culturales de comida. Yo me acuerdo que una vez a la semana hacíamos comidas típicas de nuestros países, y son vínculos que después te quedan, ¿no? Después una de las chicas las volví a visitar y bueno, y a veces ahí nos hablamos también por redes sociales, que ahora estás mucho más conectado que antes, entonces tomás contacto. Para mí eso es súper importante, como ver la posibilidad de vivir con gente que tal vez no comparta el mismo país que nosotros. Em, y después como tercero, a mí me pareció súper interesante esta propuesta como de hacer un voluntariado o una especie de suerte de trabajo, por más que no sea remunerada, porque Sí. te muestra otro mundo, te muestra el mundo laboral, que no es el mismo mundo que la academia, ¿no? Es como totalmente distinto. Y ahí es donde también aprendes como otras soft skills, digamos, ¿no? Y te abre un poco más la cabeza y los entendés un poco más, porque esta cosa de que ellos constantemente disfruten el viajar y ellos, no es como, yo sentía que en Argentina, al menos a mí me pasaba, que yo vivía para trabajar y ellos trabajan para vivir. Entonces es como que ellos trabajan las horas que les corresponde y después disfrutan, tiempo libre, actividades. Bueno, yo en Argentina Ujú, era medio workaholic, lo sigo ujú. siendo, ahora un poco más consciente, pero digo, me parece interesante como esas tres cosas, ¿no? Como que tengan alguna posibilidad, alguna pasantía, algo, aunque sea cortito en la universidad, creo que te inserta en otro mundo distinto, que está bueno, y digo, no te distrae el estudio, sino que te hace ver otra Porque realidad. aparte el día, sobre todo eso para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar y estudiar a la vez, el día te rinde, podés hacer las dos cosas, podés encima estudiar otras cosas, o sea, estudiar, digo, leer otras cosas. Y un último tip, y con esto por ahí ya hablamos bastante, pero es, por lo menos a mí, yo planifiqué menos que vos, y los primeros meses, claro, fueron justo los de la elección en Argentina, porque era 2015, el Claro. balotaje, los debates. Yo estaba muy, muy metida, obviamente a mí me gusta la política hace mucho, entonces estaba muy metida y leía todo el tiempo los diarios, veía eso, informaciones, todo lo otro, hasta que en un momento dije, pará, estás viviendo acá. Digo, no, Sí. por supuesto no es que nada, pero a partir de enero del 16 me corro de estar tan metida en Buenos Ujú. Aires, ¿no? Porque pues, eso es, después pasa volando, como vos decís, las cosas hay que estar como muy encima para que pasen allá también, etcétera, y nada, después ya volví, me tuve que volver a meter, o sea, volví a trabajar a la provincia de Buenos Aires, o sea que ya está, ahí Sí. no hubo un soft landing ni nada, sino que me metí de lleno. Pero creo que ese clic que hice a los 3 meses también, siempre es algo que recomiendo, es tratar de vivir allá, no tan, viste, pendiente de lo que pasa, tal es un año en la vida, y la Sí. experiencia la vas a exprimir Bueno, muchísimo ahí más. te sumo algo más cortito, pero con esto, como no, con nosotros que compartimos esta pasión por lo público, ¿no? Y mucha gente que aplica Chimning tienen también, ¿no? Como esta pasión por lo público, y a veces está ese miedo de, uy, no, si me voy, pierdo mi lugar. Si me voy de Bien, Argentina, llego y no tengo trabajo. Todo lo contrario. A los que escuchen después esta conversación y estén en nuestra situación de estar en política o estar en la gestión pública, si te vas, el mundo sigue girando igual. De hecho, volvés y con muchas más oportunidades, porque por lo que vos, Mili, también tuviste sí, súper, digamos, un súper lugar cuando volviste, en mi caso también, digo, y porque volvés con una mochila cargada de un montón de experiencias que para la gente que se quedó en Argentina fue un año, digo, ¿no? La vida siguió sucediendo tal cual. y La uno inflación siguió vuelve alta, más recargado. lamentablemente. Sí, 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 pero Sí, también sí. está bueno eso, como desmitificar de que si te vas perdés todo tu lugar, todo lo contrario, volvés con muchas más herramientas, con muchos más contactos, con otra cabeza, que a veces viene bien meterle un refresh cuando uno viene trabajando hace muchos años en el mismo rubro,
¿no? Traer Sí, nuevas ideas. totalmente. Yo es algo que recomiendo y que me alegra eso, tipo el mensaje de ayer diciendo quedé y demás, es casi volver a vivir todo ese proceso de la aplicación después de ese año, volver, bueno, los contactos, como vos decís, que te siguen quedando. Yo me junté con varios de los chicos en los años siguientes. Nada, la verdad que es algo que se aprende y digo de nuevo, más allá de lo personal, que uno la pasó bien, digo, y también está bueno Mm, decirlo en esos términos, creo que sin duda eso, después para la política pública y para la experiencia como gestora pública fue sumamente enriquecedora y le sirve mucho al sistema, por así decirlo, ¿no? mm. Sirve mucho de todo lo que uno después puede aportar, no solamente desde el trabajo, digo, en la función pública, sino, por ejemplo, en mi caso, en la docencia, es parte, ¿no? De transmitir también todos estos conocimientos y es parte de cómo esa red se sigue ampliando, ¿no? Como que no queda en uno en general. Así que Sí, sí, no, tal cual. muy bueno. Y Sí. además, pues eso, tenemos que decir que nosotros nos cruzamos antes de saber de que éramos chimneys, pero bueno, uno cuando sabe Sí, es otra cosa. tal cual, no, aparte eso es clave. Yo creo que el rol que tiene hoy la red de ex becarios también es súper fundamental porque te conecta. A mí me pasa como estando un poco lejos de Buenos Aires, sé que si voy, hay una red de un montón de personas que están en distintas provincias, que te puedes contactar, que surgen proyectos. De hecho, hace poquito me contactó una chica también que, bueno, aplicó a Chevening y después ganó y después empezó a estudiar en la misma universidad que yo, entonces como que está bueno eso de que se genera red. Nosotros acá en la provincia estamos intentando hacer, junto con las universidades, difusión, porque también está bueno que la gente sienta que alguien de carne y hueso se ganó la beca, ¿viste? Porque si no queda Totalmente. como un ideal y no, es gente Sí, normal sí, que se sí. propone ese objetivo y va hacia ahí. Y que totalmente, ese es un repunto, ¿no? Que se piensa como que incluso entrar a las universidades, parecería como que tener que ser Einstein y no, la verdad que no es el caso, pero bueno, pero linda conversación. Maca, me alegra que eso, esa emoción que a las dos nos genera el año y el post año Chimning esté tan vivida, ¿no? Por parte de las dos y que lo hayamos podido encima eso, como implementar o llevar a mejorar la política pública, que para mí, como te decía antes, es como que la toma de decisiones, la gestión, mejorar, profesionalizar, es casi una obsesión, ya se tornó en mi caso, así que nada, lindo compartir la charla. Bueno, gracias Mili, te mando un beso grande. Nos hablamos. Un beso.